Saludos, tengan ustedes muy buenas noches desde Israel, mucho gusto, buenas noches de Israel, tengan ustedes este momento, un gusto poderlos saludar, me estoy conectando este momento, por favor espero poder saber si estoy saliendo este momento en vivo, tengan la amabilidad. Estamos saliendo en vivo, por favor repórtenme, tengan la amabilidad. Coopérenme, por favor. Muy buenas noches desde Israel. Necesito saber si estamos saliendo en vivo, por favor. Sí, parece que sí. Lamentablemente Rita está ocupada hablando con Evo Morales, asuntos sentimentales, ahí no hay caso meterse. Bueno, por favor, mis queridos amigos, tengan la amabilidad de compartir este link. Tengan la amabilidad, audio e imagen muy bien. Gracias, Rita, reaccionaste. Queridos amigos, tengan ustedes muy buenas noches desde Israel. 21 horas con 35 minutos. Estoy publicando este momento en las redes sociales que estamos transmitiendo en vivo. Este noticiero es importante, no me quiero extender mucho, pero necesito ser bien concreto en la información que les voy a proporcionar en este minuto. Ok, gracias, queridos amigos. Hoy estamos recordando, no celebrando, recordando uno de los días más difíciles en la historia del pueblo judío a lo largo de todos los siglos. Se rememora el 9 del mes de Av en el calendario hebreo. Sabemos que en el calendario normal estamos en una fecha del mes de agosto ya, pero para el calendario hebreo estamos en el 9 de Av del 5785. Ha comenzado esto anoche en la ciudad de Jerusalén, cuando en el Cótel, en el Muro de las Lamentaciones, miles de personas se congregaron a orar, a rezar a Dios y a suplicarle misericordia, porque hoy se recuerda una fecha muy dolorosa para el pueblo de Israel y se pide, se suplica a Dios que la tragedia termine. Pero no solamente es eso de lo cual les voy a hablar, sino de una noticia que ha salido en los últimos minutos. El presidente norteamericano Donald Trump ha dado luz verde para actuar en Gaza por completo, ocuparla aún en los lugares donde se sabe que están los rehenes y anexar, si es necesario, la franja de Gaza al Estado de Israel, tal como las profecías bíblicas lo han mencionado. Quiero explicar, entre tanto se van conectando rápidamente, que hoy en el calendario hebreo, este mes de Av, el 9 de Av, es una fecha muy difícil porque a lo largo de los siglos, en una fecha como hoy, ocurrieron todas las tragedias de Israel. Voy a comenzar con la primera tragedia, el pecado de los espías. Recordarán ustedes que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, tuvo que vagar 40 años en el desierto y llegar hasta los bordes de la tierra prometida. En aquel momento se designó a espías, uno de cada tribu, para que entrasen a la tierra prometida y vieran ellos con sus ojos lo que este maravilloso lugar, esta bendita tierra, tenía para ofrecer al pueblo hebreo al final de ese terrible momento de dolor. Pero ¿qué pasó? Llegaron los reportes de dos de ellos, recordarán, y de varios de ellos dijeron, no, ahí hay gigantes, no vamos a poder conquistar la tierra, nos van a hacer pedazos, nos van a destruir. En esa tierra están los hijos de Anac, eran hombres de más de 4 metros de altura. Estamos perdidos, nos van a comer como si fuéramos pan. Y el pueblo al escuchar eso se desilusionó, sufrió, lloró, se enfurecieron y protestaron contra Dios. Bueno, eso fue en una fecha como hoy, 9 de Av. En Números capítulo 13 y 14 está escrita la historia. Dice que el pueblo de Israel lloró de rabia al escuchar el reporte de aquellos hombres que entraron y vieron la dificultad
y no vieron al Dios Todopoderoso, que era más grande que cualquier adversidad para conquistar esta tierra. Entonces, bueno, ¿qué dijo Dios? Perfecto. Ustedes lloraron sin motivo, pues ahora, de aquí en adelante, les daré motivos para llorar en esta fecha por todas sus generaciones. Escuche bien, ustedes lloraron sin motivo, por ende ahora les daré un motivo para llorar en esta fecha todas sus generaciones. Y eso fue lo que ocurrió. La primera tragedia fue esta, en el año 1312 antes de la era cristiana. Según el libro de los Números o Bemidbar en hebreo, 10 de los 12 espías enviados por Moisés desalentaron al pueblo de entrar a la tierra prometida. Desalentaron al pueblo, le mataron la fe. Solo Josué y Caleb dijeron: no, vamos a entrar, vamos a conquistar, Dios está con nosotros, mayor es el que está con nosotros que está con ellos, y vamos a vencer y entraremos. Bueno, ahí está lo que pasó. El pueblo lloró porque perdió la fe, y por ende Dios decretó desgracia para el pueblo de Israel en esta fecha. Por eso se llama a veces la fecha maldita. No me gusta mucho el título, pero bueno, la fecha de las desgracias. ¿Qué ocurrió después? El primer templo de Jerusalén, aquel maravilloso y suntuoso templo que construyó Shlomo ben David, Salomón, hijo de David, fue destruido por los babilonios exactamente en esta misma fecha, el 9 de Av, del año 586 antes de la era cristiana, en la época de Nabucodonosor, cuando estaba vivo el profeta Jeremías. Después, siglos más tarde, el segundo templo de Jerusalén en el año 70 de la era cristiana. Se destruye el segundo templo de Jerusalén hoy, fecha 9 de Av, del año 70 después del Cristo, por el Imperio Romano. Fue destruido el emperador Tito por orden de Vespasiano, ¿verdad? Destruye el templo de Jerusalén y marca el exilio del pueblo judío por casi 2000 años. En esta fecha no quedó piedra sobre piedra del templo, solo el muro de los lamentos, que es un antemuro del templo, porque no era parte del templo como tal, es un antemuro del templo, es lo único que ha quedado en pie. Siguiente dato, mire usted. Cuarto, la caída de Bar Kokhba. Bar Kokhba, en el año 135 después de Cristo, se rebeló este rabino contra los romanos y provocó una gran masacre, ¿verdad? Una gran desgracia dentro del pueblo, una gran matanza a raíz de su rebelión fallida contra los romanos. 5. Se profanó poco después, en esta misma fecha, escúcheme bien, se profanó el sitio del monte del templo. ¿Qué es esto? Este lugar. Donde ahora está la mezquita, estaba el templo, y este lugar fue arado. Después de destruido, vinieron los romanos y le metieron arado. Araron el lugar más santo del mundo, el lugar donde estaba el lugar santo de Dios, el templo. Fue arado por el emperador Adriano, quien le cambió el nombre a Jerusalén, la dejó de llamar Jerusalén y la llamó Aelia Capitolina, capital del dios Helio, capital del dios Sol. Eso ocurrió en esta fecha. Profanó el lugar más santo del mundo. Sexta desgracia, expulsión de los judíos de Inglaterra en el año 1290, en esta misma fecha cuando el rey Eduardo I expulsa a toda la comunidad judía de Inglaterra. 7. Expulsión de los judíos de España en 1492. Isabel la Católica y el rey Fernando ordenan y firman el edicto de expulsión de los judíos, una fecha como hoy, 9 de Av. En ese momento, el judío Cristóbal Colón se embarca en la Niña, la Pinta y la Santa María y saca a todos los judíos que estaban de España con él, a los que pudo sacar él, a los que alcanzó a sacar y montarlos en los 3 barcos, y comenzó la expedición de Cristóbal Colón, el judío, el 9 de Av, producto de la expulsión, ante el decreto de expulsión. 8. Inicia la Primera Guerra Mundial. El 1 de agosto de 1914 coincidió con el 9 de Av del calendario hebreo. Alemania le declaró la guerra a Rusia, iniciándose, ¿verdad?, la Primera Guerra Mundial.
9. Inicio de la Segunda Guerra Mundial, inicio de las deportaciones, de judíos al gueto de Varsovia y a Treblinka. En julio de 1942 comienzan las deportaciones, un 9 de Av. Cerca de 300.000 judíos fueron exterminados. 300.000 judíos fueron exterminados. 10. En verano de 1941 al 42, coincidiendo con el 9 de Av, los nazis toman la decisión del exterminio total de los judíos en Europa. Una fecha como hoy. Tremendo. Y menciono la última fecha. Atiéndanme. Expulsión de los judíos de la Franja de Gaza en el año 2005. Y voy a hablar de Gaza ahorita. En el año 2005, hace 20 años atrás, el primer ministro de Israel en aquel entonces, Ariel Sharon, ordenó la expulsión de todos los judíos, 8.000 de ellos que vivían en el área de Gush Katif, en la Franja de Gaza. En esta misma fecha, era 15 de agosto del 2005, en aquel momento, 9 de Av, del 5.765, 8.000 judíos desalojados por el propio Estado de Israel en lo que se llamó plan de desconexión. Se tuvieron que sacar inclusive a los cadáveres de los judíos que estaban enterrados en Gaza para que evitar después que los gazatíes profanaran las tumbas. Se tuvo que sacar hasta los muertos y traérnoslos para este lado del país y que toda la gente que estaba viviendo en Gaza en el año 2005 salieran de la franja en lo que se llamó el plan de desconexión, lo repito una vez más, de Ariel Sharon, quien pensó que entregando tierra por paz obtendría resultados positivos. Hoy, como lo ha dicho el presidente norteamericano Donald Trump, el más grande error de Israel fue haber entregado la Franja de Gaza a los palestinos. Lo dijo esta semana Donald Trump. Hablando de Donald Trump, no es casual que hoy 9 de Av, Dios haya tenido compasión, misericordia de Israel en este día tan difícil para el pueblo judío. Ahora me entra la noticia del momento. Señoras y señores, hoy 9 de Av, no es casual. Donald Trump ha dado luz verde para eliminar a todos los líderes del Hamas en la Franja de Gaza y lanzar una operación militar de gran envergadura que sea para ocupar la franja y, si es necesario, anexionar la Franja de Gaza al Estado de Israel. Lo repito, exactamente 20 años después, la misma fecha, 9 de Av en el calendario hebreo. Miren los tesoros que guarda la Biblia. Señoras y señores, como yo lo escribí en mi libro Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel, origen, historia y profecías del conflicto en el Medio Oriente, la Franja de Gaza volvería a Israel. Como el profeta Sofonías lo dijo, en el capítulo 2, versículo 4, enseguida voy a leer. Pero les advierto que grande devastación viene para la Franja de Gaza. Ahora viene lo peor para ellos. Muy terrible lo que va a venir, porque va a ser el golpe letal que Israel le va a propinar al Hamas. ¿Ante qué? Ante la negación, la testarudez del Hamas de negarse a entregar a los rehenes, sabiendo que están debatiéndose entre la vida y la muerte, como miramos en esta fotografía que publiqué en mi Telegram. ¿Dónde estamos? Ahí está. Epa. Ay, no, se me fue. Bueno. Lamentablemente, ¿verdad? Permítame, por favor, se me enredó esta fotografía que muestra a un sobreviviente del Holocausto, de la Segunda Guerra Mundial, en cautiverio, mirando cómo hoy volvemos a vivir la misma película con todo dolor. Terrible, realmente doloroso. Tenemos a nuestros hermanos sufriendo un cautiverio brutal en la Franja de Gaza. Ustedes lo saben perfectamente. Esta imagen ha conmovido al presidente norteamericano Trump y no se ha quedado cruzado de brazos. Bendito Dios, Dios bendiga a Trump.
Dios bendiga a Netanyahu, Dios bendiga a su pueblo Israel y tenga misericordia de nosotros porque el sufrimiento es grande. Voy a la lectura de la información. Donald Trump ordena eliminar a los líderes del Hamas. La oficina del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha confirmado que hoy en horas de la noche, hace menos de 2 horas, se ha tomado la decisión para la ocupación total de la Franja de Gaza, incluidas operaciones militares en las zonas donde se sabe que los rehenes están retenidos. Les aclaro que están en túneles a profundidad de un edificio de 10 pisos para abajo. Eso es lo que ha acabado Hamas. No crean que es un túnel que está 4 metros bajo tierra, no. Hay pedazos de túneles equivalentes a un edificio de 10 pisos para abajo. Bueno, en esas zonas va a operar el ejército de Israel, va a lanzar una operación. Estados Unidos, dice la información, ha dado luz verde a Israel para iniciar poderosas acciones militares en la Franja de Gaza y, si es necesario, anexionar y ocupar indefinidamente la franja. Un funcionario israelí de alto rango declaró lo siguiente: en las últimas horas hemos enviado una carta al presidente Donald Trump informándole que todos los líderes de Hamas fuera de Gaza también serán eliminados pronto. Lo que les dije ayer en el noticiero, en el video en la playa, en el mensaje que humildemente yo sé, solo Dios sabe si llega, ¿no? ¿Quién soy yo? Al presidente Donald Trump, pidiéndole que por favor ayude a capturar a los líderes del Hamas en Qatar. Bueno, por lo visto el brazo de la Mossad va a actuar y Donald Trump ha dado luz verde. Dice, se envió una carta al presidente Trump informándole que todos los líderes del Hamas que están fuera de la Franja de Gaza, los que toman las decisiones, los que están en Qatar preferentemente, pronto serán eliminados por el Servicio de Inteligencia y Espionaje de Israel, el Mossad. Según informes, y esta información continúa, dice, el primer ministro Netanyahu ha decidido, hace pocas horas atrás, finalmente, completar la toma y el control de toda la Franja de Gaza y forzar la rendición de Hamas y de la Yihad Islámica. El gabinete se reunirá en esta semana para ultimar detalles. El problema era el siguiente: el indeciso jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel y algunos de sus generales se estaban oponiendo a la medida bajo el siguiente argumento, déjeme decirle. Ellos dijeron que no querían hacer eso porque era poner en riesgo la vida de los rehenes y no querían comprometerse a ello. ¿Se puede entender? Pero si es de que se van a mantener en esta posición, dice la información, si es que los generales y el jefe del Estado Mayor del Ejército de Israel insisten en oponerse a la toma total de la Franja de Gaza, se les invitará a renunciar inmediatamente y dejar que otros militares asuman el liderazgo militar del Estado de Israel, de las Fuerzas de Defensa de Israel, el Tzahal, hasta lograr una victoria completa y total contra Hamas. Hamas ha reiterado hoy mismo que se niega absolutamente a desarmarse. Por ende, Israel no tiene otra opción que llegar hasta el final en esta operación militar y poner fin a este asunto que tanto dolor nos tiene en el corazón del pueblo de Israel. Según se informa, la medida ha recibido luz verde, lo repito, de la administración de Trump. Él ha aceptado la información, la carta, ha recibido la carta, en la que, repito, se le comunica que, entre otras cosas, Israel se va a encargar de eliminar a los líderes del Hamas en el exterior. Trump aceptó, dio luz verde, y ahora nos resta orar y pedirle a Dios misericordia porque nos esperan días terribles, dramáticos. A orar por esos rehenes porque puedan ser rescatados vivos. Altos cargos del entorno de Netanyahu han declarado lo siguiente: la situación ha cambiado por completo en este día. Vamos a ocupar totalmente la Franja de Gaza. Y repite la frase:
Si al jefe del Estado Mayor esta decisión no le conviene, renuncie inmediatamente. Queridos amigos, esto es el momento decisivo. A Hamás se le había dado opciones. Libere inmediatamente a todos los rehenes. Desarme por completo. Perdón. Y establecer, en principio, una administración interna liderada por Estados Unidos en la Franja de Gaza en el periodo posguerra. Como Hamás ha dicho que rechaza toda propuesta, pues esto dio la luz verde para que Israel haya tomado la decisión en las últimas horas de lanzar el asalto final a la Franja de Gaza. No hay más solución. Se lo estoy diciendo en este momento en vivo y en directo desde Israel, cuando van a ser las 10 de la noche, acá en el país. Lo repito una vez más, en este 9 de Av del 5785, cuando se recuerdan exactamente 20 años, exactamente la misma fecha de la salida forzada, obligada de los judíos de la Franja de Gaza para entregárselo a los gazatíes para que se autogobiernen, y terminaron entregándole el poder al Hamás. Bueno, hoy el Estado de Israel ha decidido recuperar el control de la franja. Entiendan que en la Biblia las fechas no son casuales, mi amigo. La bendita palabra de Dios es perfecta hasta en esos detalles. Por eso la Biblia, la palabra de Dios, es eterna y verdadera. Mis amigos, la Biblia no es un libro de cuentos. Mire cómo se cumple. La profecía de Sofonías capítulo 2, verso 4 dice: porque Gaza será desamparada. Verso 5, ¡ay de los que moran en la costa del mar! El pueblo de los cereteos, palabra de Dios es contra ustedes, tierra de filisteos. Te haré destruir hasta no dejar morador, y haré que la costa del mar se convierta en praderas para pastores y corrales de ovejas. Será aquel lugar para el remanente de los judíos, remanente de la casa de Judá. Y allí apacentarán a esos rebaños, y el Señor los visitará. Dios va a visitar a Israel en este tiempo y levantará su cautiverio. Dios tenga misericordia y permita que los cautivos, que los rehenes sean recuperados. Ese es el anhelo, ese es el más grande dolor que tenemos en el alma. Queremos ver a nuestros hermanos que están siendo humillados hasta el extremo, rescatados, como dice el Salmo 123, verso 3, el rey David. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia de nosotros, porque estamos muy hartos del menosprecio. Queridos amigos, vienen días muy duros. Les pido por favor sus oraciones por Israel. Recuerden, hoy es 9 de Av. Muchas fechas en la historia, muchos eventos en la historia. Cristóbal Colón, el judío, salió de España en esta fecha. Tantas cosas hemos recordado. Destrucción de los templos, expulsión de judíos en Inglaterra, en España. También expulsión de los judíos de Gaza. Y sobre este particular quisiera recordar un detalle. Ariel Sharon, que era primer ministro de Israel, a ver, voy a buscar una fotografía para que ustedes recuerden quién era Ariel Sharon. Tal vez no lo recuerdan ustedes. Perdonen la improvisación, discúlpenme. Ariel Sharon era el tío de Ernesto Che Guevara. Che Guevara era judío. La madre de él era Che Guevara. Cambió el apellido, era Sharon. Bueno, su tío llegó a ser primer ministro de Israel, para que vea cosas pequeñas de la vida, ¿no? Él era Ariel Sharon. ¿Qué pasó con Ariel Sharon? Arrancó a los judíos de Gaza y en su comparecencia en la televisión, él dijo que él asumiría totalmente la responsabilidad por haber arrancado a la fuerza a los judíos de su tierra, para entregar tierra por paz. Al final, ni tierra ni paz. Ni tierra ni paz. Llegó a él el rabino Itzhak Kaduri, que estaba vivo en aquellos tiempos. E Itzhak Kaduri lo visitó y le dijo: por cuanto entregaste la tierra de Dios a nuestros enemigos, no vivirás ni morirás. ¿Qué fue lo que pasó?
se cumplió la maldición del rabino Kaduri, porque Ariel Sharon poco tiempo después sufrió un derrame cerebral y quedó inconsciente durante muchos años entre la vida y la muerte. El accidente cardiovascular lo sufrió el 18 de diciembre del 2005 y murió en enero del 2014. Mire cuántos años quedó en coma por haber entregado la tierra de Dios a los gazatíes, pensando que así encontraríamos paz, y lo único que hemos encontrado es desgracia tras desgracia. Las desgracias de Israel se agravaron desde el 2005, desde esta fecha 9 de Av, cuando Sharon entregó ese territorio a los palestinos. El 7 de octubre fue lo peor que nos pasó, pero no fue lo único. Gaza está siendo arrasada por el juicio de Dios, como dice el profeta Jeremías en el capítulo 47. Voy a ver si puedo leer esto. Capítulo 47 de Jeremías, el profeta dice profecía acerca de Gaza que vino al profeta Jeremías. Dice la escritura lo siguiente: suben aguas del norte que harán un torrente, inundarán la tierra y su plenitud, la ciudad y los moradores de ella. Clamarán y lamentarán todo morador de la tierra. Claro, todo el mundo grita a favor de los palestinos ahora. Por el sonido de los carros de caballo y por el alboroto de los carros, por el estruendo de sus ruedas. 4. A causa del día que viene para la destrucción de los filisteos. Gaza dice, porque el Señor destruirá al resto de los hijos de Caftor, a los filisteos. Gaza será arrasada. Oh espada de Dios, ¿cuándo descansarás? Vuelve ahora y reposa, sosiégate, pero no reposarás, porque el Señor te ha enviado contra la costa del mar y te puso. El juicio de Dios contra Gaza, por toda la maldad que hizo contra el pueblo de Israel, ha llegado el tiempo de cosechar lo que sembraron. Todo lo que se ha visto en Gaza ha sido terrible, ha sido duro. Ustedes pueden ver mi video en YouTube, Gaza en la profecía bíblica. Hay muchos versículos que hablan de la destrucción de Gaza, aún en el libro del profeta Zacarías, pero creo que con lo que le he mencionado es bastante importante y tal vez suficiente. Pero yo creo que lo más duro viene todavía para Gaza, ahora que se ha tomado la decisión de recuperarla, como los profetas de la Biblia lo dijeron. Gaza volverá a manos de Israel en breve tiempo. Aquí está Gaza, sí. Zacarías capítulo 9 dice, temerá Gaza y se dolerá en gran manera, su esperanza perecerá, perecerá el rey de Gaza. Listo. Vienen momentos muy fuertes sobre la franja de Gaza. No quieren devolver a los rehenes, los tienen al borde de la muerte. Encima mienten al mundo descaradamente, quejándose de una hambruna en la que no están, porque como lo dije ayer, el mismo enviado de Estados Unidos, Steve Witkoff, visitó Gaza antes de ayer y ayer y corroboró que no hay hambruna, que se está entregando la comida. Otra cosa es que el Hamas se sigue robando los camiones con ayuda alimentaria y luego la vende, la comercializa para su negocio. Mis queridos amigos, cierro este video dándole las gracias a Dios, diciéndole: Señor Todopoderoso, Dios de Israel, guarda a tu pueblo Israel. Guarda la vida de los rehenes que están sufriendo cautividad, maltrato, tortura, vejamen en la franja de Gaza a manos de los amantes del terror. Señor Todopoderoso, levanta tu rostro sobre tu pueblo Israel, ten compasión de tu nación. Ayuda al primer ministro Netanyahu, a los militares, al gobierno, al pueblo, a nuestros soldados, y protege la vida de nuestros hermanos que están siendo masacrados. Ayúdanos, Señor, y que tu palabra se cumpla, que jamás sea exterminado de debajo del cielo, que tu mano los alcance y destruya a los impíos, entrégalos a la espada, como dice la Biblia en el rey David, en los Salmos. Entrega a los impíos a la espada, a la muerte violenta. Que no escapen de tu mano, Señor, porque tu palabra dice: mía es la venganza, yo pagaré. Porque escrito está en tu palabra: horrenda cosa es caer en las manos de un Dios airado, y tú estás airado por el sufrimiento contra tu pueblo Israel que ha provocado el Hamas.
Glorifícate, Señor Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, en tu pueblo. Gracias, Dios, por cada persona que ama a Israel alrededor del mundo y que ora. Y también oramos por los inocentes en Gaza, por aquella gente que todavía en el fondo de su corazón, todavía, Señor, tienen bondad. No se han dejado envenenar por Hamás y su tiranía. Gracias, Señor. Amén. Que este 9 de Av, que ya está pronto a concluir, no traiga más tragedias, que traiga bendición. Que se recuperen a los rehenes. Muy buenas noches desde Israel. Muchas gracias. 22 horas. 4 de agosto. Recordándoles que el 6 de agosto los bolivianos nos encontraremos en Tel Aviv, acá a celebrar el día del bicentenario de nuestro amado país, Bolivia. Estoy perdónenme, muy tocado porque hay mucho dolor en Israel por nuestros rehenes. Mucho dolor por todo lo que están sufriendo. Muchas gracias, mil disculpas, no puedo más. Hasta pronto.